mucho de que la victoria principal de la primavera árabe se debió principalmente a la madurez del movimiento, porque no siguieron a ningún líder en especial, fue un movimiento general de la ciudadanía. ¿Usted cree que se puede decir lo mismo del 15M? Yo creo que una de las características del 15M es la ausencia de liderazgos claros y definidos, ¿no? Y parece que es una característica general de otros movimientos, ¿no? De todas maneras, yo tendría un poco de cuidado de emparentar así como si fuera una línea de continuidad la primavera árabe con el 15M, ¿no? O sea, son movimientos que están dentro de una lógica y hay cosas que comparten, pero no son ni el mismo movimiento, ni responden a las mismas causas, ni han operado de la misma manera, ¿no? Comparten algunas cosas, pero no son el mismo movimiento, ¿no? En lo que hace al 15M, sí, es una de sus características, ¿no? Es decir, no haber tenido liderazgos definidos, claros, etcétera, ¿no? Y eso parece que marca un punto de ruptura, por lo menos respecto a los fenómenos de representación política, ¿no? No necesariamente respecto a los fenómenos de representación social, porque en general los movimientos sociales siempre se han caracterizado por eso, ¿no? Por no tener liderazgos definidos, por tener estructuras de representación mucho más horizontales y difusas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de estos movimientos sociales, el Partido Popular, cuando estaba el PSOE en el gobierno, fomentaban a que la ciudadanía se manifestara contra las políticas que estaba llevando a cabo el Partido Socialista. Sin embargo, ahora que está el Partido Popular en el poder, piensan absolutamente todo lo contrario. ¿Usted qué piensa de estos cambios de opinión que tienen los políticos? Bueno, esto es más propio de la derecha que de los políticos en general, ¿no? Yo no sé si recordaréis, seguro que a lo mejor biográficamente no, pero históricamente sí. En los tiempos en los que Aznar fue el presidente del gobierno, criticó a algunos líderes del Partido Socialista porque les llamaba pancarteros, ¿no? Es decir, por esta disposición parece que muy fácil a participar en manifestaciones, etcétera, ¿no? Cuando ellos pasaron a la oposición, encabezaron manifestaciones muy importantes, algunas de ellas, con algunos temas muy específicos, ¿no? Básicamente el tema de la lucha contra el terrorismo, que se convirtió en una cuestión de partido, el tema religioso y el tema familiar y algunas cuestiones de derechos civiles, ¿no? Esto más bien expresaba un cambio en la conducta de la derecha en este país, ¿no? O sea, la derecha que tradicionalmente ha sido en nuestro país muy reacia a ocupar el espacio público por razones obvias, siempre lo han tenido, de pronto han entendido pues una buena parte de lo que el neoconservadurismo norteamericano ha aportado y ya no han tenido tantos inconvenientes en utilizar también la ocupación del espacio público para tratar de hacer llegar pues sus demandas, sus reivindicaciones o para generar hegemonía alrededor de su planteamiento, ¿no? Yo no creo que esta es una consideración respecto a las movilizaciones, una consideración que afecte a todos los políticos, es más específica de la derecha. Si la pregunta tiene que ver con que los políticos cambian muchas veces de opinión, sí, en este caso te diría que eso es casi una cosa general, ¿no? No es tan extraño, o sea, no habría que considerarlo tan raro, ¿no? Por otra parte, yo creo que nosotros también cambiamos muchas veces de opinión en nuestra cotidianidad, ¿no? Y cuando se trata de representar, pues, y de interpretar cuestiones de la vida social y de la vida política que cambian muy asiduamente, no hay que pensar que esto es necesariamente malo, ¿no? Esto forma parte un poco de las cosas normales. Una cosa distinta es, y aquí yo creo que sí que es muy serio, hay que reivindicar la ética en la política, que se hagan promesas electorales que luego se incumplen. Esto es una cosa distinta, ¿no? En este caso yo creo que si las promesas electorales son el único contrato que el político tiene con la ciudadanía, el único, y creo que cuando se incumple se está haciendo un grave defecto, se está cometiendo un cierto delito democrático porque se está rompiendo el único contrato posible que el ciudadano tiene con el político, ¿no? Y ahora que habla de los programas electorales, por ejemplo, el Partido Popular está haciendo totalmente lo contrario a lo que prometió en las generales del 20 de noviembre, en 2011, con la justificación de que lo hacen para salir de la crisis. En política, en este caso en la derecha, ¿todo vale? Yo creo que no vale todo. Yo creo que me parece que además hay una exigencia cada vez mayor y creo que además esto es una cosa que en fin, la gente más joven debería poner en primer lugar y es una reivindicación ética y moral de la política, ¿no? Es decir, tratar de reconstruir la política sobre la base de principios éticos y principios morales. Y uno de ellos muy importante es que no vale todo. Y una de las cosas que menos debería valer es este incumplimiento reiterado de las promesas electorales, ¿no? No vale que se hagan promesas que se entiende pueden servir para conquistar el poder y una vez este se consigue se rompan esas promesas casi al día siguiente bajo la fácil excusa de que estoy cumpliendo con mi deber, ¿no? Y la pregunta es, bueno, y bien, ¿y quién controla que ese es exactamente tu deber? ¿Quién ha legitimado, ¿no?, esas decisiones bajo el supuesto de que ese es tu deber, etcétera, etcétera, ¿no? Y además porque la democracia tiene mecanismos para intentar relegitimar las opiniones. Podría ser que, en fin, el señor Rajoy y su equipo de gobierno
hubiera encontrado pues una situación tan mala que les hubiera exigido pues en fin, una política distinta. En este caso se hace una cosa muy sencilla, ¿no? Se convocan nuevas elecciones. En fin, el señor Rajoy puede decir a la ciudadanía: miren ustedes, no estamos en condiciones de cumplir lo que habíamos prometido porque lo que nos hemos encontrado es otra cosa, ¿no? Se convocan nuevas elecciones. O bien, miren ustedes, tenemos que generar un paquete de medidas que no es el que habíamos previsto inicialmente y nos gustaría su aprobación, se hace un referéndum, ¿no? Es decir, que la excusa de que estoy cumpliendo con mi deber, etcétera, etcétera, me parece que es una excusa muy de mal ganador en este caso, y además que dice muy poco del talante democrático de quien lo ejerce, sea el Partido Popular o sea otro, ¿no? Y, por ejemplo, hablando antes de los jóvenes, lo que ha dicho, ¿a qué cree que se debe este desinterés político o el poco interés que produce la política en los jóvenes o en la gente en general, que se limita únicamente en cierto número de personas en votar únicamente cada 4 años? Yo creo que eso, fíjate, eso habría que matizarlo, ¿no? Está muy extendida la creencia de que hay una desafección enorme a la política y esa desafección a la política lo ocupa todo, ¿no? Yo, por mi experiencia, ¿no?, y por los datos más bien, lo que diría es que hay una enorme desafección y cada vez mayor a la política conocida, a la institucional, ¿no? Pero también hay una reivindicación de otra manera de estar en el espacio público, de participar en asuntos comunitarios. Es decir, el desinterés por la política tal y como la conocemos no es exactamente el desinterés por los asuntos públicos o por lo que le pasa a la sociedad o por lo que debería hacer el régimen político, ¿no? Entonces habría que matizar, ¿no? Entonces, hecha esta matización, yo creo que hay una posibilidad ahí que habría que explotar porque está llena de energía positiva y el 15 me lo expresa muy bien, que es la reivindicación de mucha gente joven, pero no solo, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en este caso, además, no solamente inhibiéndose del espacio público, sino buscando compromiso en el espacio público, ¿no? El 15M ha sido un gran ejercicio de diálogo y de conversación democrática en un espacio público, ¿no? Bueno, pues creo que esas energías positivas hay que intentar aprovecharlas, pues no sé, para intentar renovar, reformar la política, ¿no? Y yo creo que intentaría salir un poco de este esquema tan simple que dice que, bien, las encuestas dicen que hay un 80% de desafección a la política, sí, pero a esta política, ¿no? A esta. Y, por ejemplo, el movimiento como se dio en Islandia tras la crisis de 2008, que la gente participaba, los ciudadanos consiguieron la Constitución hecha por 25 ciudadanos, dimisiones en el gobierno, ¿cree que eso se podría producirse en España? No parece. Yo puse en Facebook un pasaporte islandés con mi fotografía. Me pareció que era una de esas cosas que decir, ¿quién quisiera? Ojalá no fuéramos islandeses, ¿no? Hombre, hay una cuestión de escala. Es verdad que Islandia es un país relativamente pequeño y con una población relativamente pequeña, ¿no? O sea, cumpliría los requisitos de las democracias directas de Montesquieu, ¿no? España no. Y entonces aquí la cuestión de escala es importante, ¿no? También hay una cuestión de cultura política, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el caso islandés sí que demuestra, y yo creo que esto es importante, ¿no?, que esta idea según la cual solo se está haciendo lo único que se puede hacer es un gran fiasco, ¿no?, y es un gran fraude en términos democráticos, ¿no? Hay varias posibilidades, hay varias opciones siempre para hacer las cosas, ¿no? Una de ellas es la que se está tomando, que tiene determinadas consecuencias, otra es el caso islandés, o hay otros países que están haciendo otras políticas económicas con muchísimos menos afectados, muchísimas menos consecuencias sociales, etcétera, ¿no? Así que se trata simplemente de decidir cuál es la que tenemos, cuál es la que más nos conviene, ¿no? Y a mí me parece que el caso islandés demuestra que frente a la sumisión a los mercados, frente a arrodillarse a las exigencias de los más poderosos y una pequeña minoría, existe otro camino, que es el de decir, bueno, vamos a reivindicar los derechos de los ciudadanos, ¿no?, y de las ciudadanas. Vamos a reivindicar eso en primer lugar y sus necesidades, ¿no? Y a partir de aquí vamos a intentar generar pues nuevos compromisos, un nuevo consenso, una nueva constitución, ¿no? Eso sería lo deseable. Ahora mismo no parece que eso vaya a ser lo que vaya a ocurrir en España, desde luego, lamentablemente. Y, por ejemplo, una persona que no está enterado de lo que fue el movimiento 15M, ¿cómo se lo explicaría a usted? Y la importancia que tuvieron las nuevas tecnologías, las redes sociales en este movimiento. Yo creo que fue un gran movimiento democrático, inicialmente joven, pero después muy transversal en términos generacionales, que quería decir dos cosas, ¿no? Una, basta ya a esta situación en la que se nos quiere convencer, ¿no?, de que somos los responsables y los culpables de la crisis económica. Hay otros responsables y otros culpables, y basta ya de hacernos creer que las medidas que se están tomando son las únicas posibles. Hay otras alternativas, o por lo menos queremos discutir las que se nos están proponiendo, ¿no? Y creo que fue un gran ejercicio de responsabilidad democrática, un ejercicio que además ha impedido y ha dificultado salidas mucho más anómicas en términos sociales. Es decir, si no tenemos lo que pasó en la banlieue parisina en el año 2006 o en el año 2008 en Gran Bretaña, es gracias al 15M, ¿no?
y veremos hasta cuándo esas energías que se han puesto en movimiento son capaces de contener salidas más populistas, más fascistas en algunos casos, etcétera, ¿no? Veremos, ¿no? Así que ha sido un gran ejercicio de responsabilidad democrática de la ciudadanía, que le ha hecho saber a su clase política que está muy enfadada, muy disconforme y que reclama su voz, ¿no? Y su espacio, ¿no? En el espacio público, ¿no? Y yo creo que el 15M es incomprensible sin las nuevas redes y sin las nuevas tecnologías, por supuesto, ¿no? O sea, es incomprensible, ¿no? Es uno de esos movimientos que no se explica solo por las redes, es decir, las redes no explican el 15M, pero el 15M es inexplicable sin las redes sociales, ¿no? Y sin las nuevas tecnologías, eso desde luego, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué parte queda del 15M? ¿Qué es lo que queda de aquel movimiento esperanzador que parecía que iba a producirse un cambio? Como tal movimiento, yo creo que queda muy poco, quedan algunos elementos residuales en algunos lugares, etcétera, ¿no? Lo que yo creo que el 15M ha producido, y creo que ese es su gran valor en términos simbólicos, etcétera, es una enorme politización del conflicto social. Y creo que eso ha involucrado a muchísimos sectores. O sea, lo que sí creo que a posteriori es que las mareas son inexplicables sin el 15M, sin el antecedente del 15M, ¿no? Y creo que el 15M tuvo esa enorme virtud, que fue, en un momento crucial de nuestra vida política, politizar el conflicto. Es decir, frente a la idea de que lo que nos estaba cayendo, o sea, la crisis económica y las medidas económicas que se estaban tomando, era una especie de tsunami, ante lo que lo único que podíamos hacer era, si teníamos paraguas, el paraguas, y si no, subirnos una azotea, pero era un fenómeno natural, ¿no? Como el pedrisco o la lluvia. Es la idea, no, miren ustedes, esto es un proceso político, es una decisión política que tiene ganadores, tiene perdedores, aquí hay intereses en juego muy importantes, y el 15M señaló los responsables, los beneficiarios de las medidas de la crisis, y yo creo que hizo evidente que la inmensa mayoría de la sociedad éramos los paganos, digamos, de una situación que nosotros no habíamos, y nosotras no habíamos creado, ¿no? Entonces yo creo que esa fue su gran virtud, ¿no? Una capacidad de proyección política, de generar una narración, generar símbolos que explicaban las cosas, etcétera, ¿no? Como tal movimiento queda muy poco, ¿no? Ya está, muchísimas gracias.